A continuación, el arte de ser mujer. La Pastoral de la Mujer, Amanecer, de la Rectoría de San José del Buen Consejo, presenta su programa El arte de ser mujer. Bienvenidos a su programa El arte de ser mujer de la Rectoría de San José del Buen Consejo. Reciban un cordial saludo y también es para nosotros una alegría que nos reciban en su hogar, porque hemos preparado unas reflexiones que siempre llevan el mensaje de Jesús nuestro Salvador, Jesús nuestro Señor. Hoy tengo el agrado y el honor de poder compartir con mi hermana Sonia Hernández un tema precioso que se llama dominio propio. Ese es un tema muy importante, porque en esa área yo creo que todos tenemos una cierta deficiencia. Pero antes quisiera que nos pusiéramos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre, gracias por enviar a tu Hijo como mediador y mi rescate. Ayúdame a confiar plenamente en Él, a vivir fielmente por Él y a compartir su amor con valentía y compasión. Mantén mi corazón firme en tu verdad, sin importar las veces que me rodeen y las voces que me separen de ti. Amén. Amén. Helen, pues también para mí una bendición y una alegría compartir contigo. Y mira, este tema, amados hermanos, que vamos a compartir con ustedes, de verdad, a mí en lo personal, Helen me llegó profundamente y se identifica y también viene a confrontarnos, y yo realmente sí me di cuenta para mí en las cosas que uno tiene que trabajar todavía, porque sí hubo algo que me impactó en este tema del dominio propio, pero lo vamos a ir compartiendo a través del programa. Yo le voy a pedir a mi hermana Helen que pueda leernos el Evangelio de San Lucas. Capítulo 9, versículo 51. Sí, hasta el 56, por favor. Escuchemos. No quieren acoger a Jesús en un pueblo. Como ya se acercaba el tiempo que sería llevado al cielo, Jesús emprendió resueltamente el camino a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él, que fueron y entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero los samaritanos no lo quisieron recibir, porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos a bajar fuego del cielo que los consuma? Pero Jesús se volvió y los reprendió, y continuaron el camino hacia otra aldea. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, Helen, a mí me parece como de verdad, primero tan atrevidos los apóstoles, ¿verdad? Atrevidos los discípulos de Jesús, y ahí sí que tenía que ser ahora San Juan y Santiago, ¿verdad? Y por algo les decían los hijos del trueno. Entonces ahí es donde les decía que uno se siente identificado con el carácter, ¿verdad? Que es el que, y lo compartía también en mi casa, en lo que uno va trabajando en eso, ¿verdad? Pero también dice, ellos iban para Jerusalén, y Jerusalén, pues lo que significa no es que directamente nosotros somos llamados a regresar a Jerusalén, pero no el lugar donde se encuentra Jerusalén, sino que realmente lo que significa Jerusalén, que es iglesia, la iglesia, donde nosotros, y hoy vemos, Helen, cuántas personas no quieren saber nada, ni mucho menos regresar
a la iglesia o estar en la iglesia, pero Jerusalén significa que Dios y iglesia, que Dios ahí es donde habita y quiere estar. Y quiere estar, y sobre todo cuando nosotros también sabemos ya que cada uno de nosotros somos iglesia, ¿verdad? Y entonces es donde Jesús pues quiere estar, quiere habitar, y sin embargo, mira, no lo quisieron acoger, y los discípulos pues saltaron ahí en defensa, que es donde uno nos tiene así. Y fíjate que Jerusalén Dios escogió para habitar y para estar. Por eso los discípulos de Emaús en ese entonces iban caminando de vuelta a la aldea y van dejando atrás Jerusalén. Pero ¿cómo iban ellos, Helen? Los de Emaús iban reclamando, llenos de enojo, llenos de, como muchas veces nosotros, ¿verdad? Sí. Así que van llenos de enojo, de reclamos, de quejas, también de nostalgia. Pero iban peleando entre ellos, y es ahí cuando aparece Jesús en medio de ellos. Cuánto nosotros necesitamos que realmente Jesús sea el centro de nuestra vida, porque mira, escuchaba a un sacerdote también hablando sobre este evangelio y decía, y eso fue lo que me impactó y como que te hace reflexionar cómo está en nuestro caminar, porque decía, muchos estamos en las cosas de Dios, pero no somos de Dios. Eso es bien tocante. Sí. Toca tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, porque uno se cree que por el hecho de pertenecer a una iglesia, de pertenecer a una pastoral, por el hecho de estar en un servicio, uno ya tiene ganado el cielo o tiene ganada la vida eterna, y estás totalmente tal vez más lejano que otros que no son practicantes como nosotros. Eso es lo que a mí me impacta, fíjate. Sí, y fíjate que sí, porque mira cuánto decía, me impactó cuando decía, muchos estamos en las cosas de Dios, pero no somos de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces, así como los discípulos que saltaron, cuánto nosotros vemos, y tal vez nosotras también, yo me incluyo, que hemos llegado a esos momentos de que estamos con ese carácter lastimando a las personas. Estamos ofendiendo y estamos sirviendo y estamos en la iglesia y estamos en un servicio como tú lo decías, pero fácilmente estamos atropellando a todo con nuestra forma de hablar, como autoritaria, mandona o mandón, queremos y estamos lastimando a la gente. Entonces ahí, por mucho que nosotros podamos decir que está Dios, pues nosotros no somos de Dios en ese momento, porque estamos dejando, como lo que pasó con los discípulos ahorita, que Jesús los reprendió, sí, ¿verdad? Y gracias a Dios también cuando el Señor viene en esos momentos y nos corrige. Pero hoy en día, ¿cómo pasamos lastimando, hiriendo a personas? Y estamos en la forma de contestar, de fácilmente estamos atropellando. Yo una vez tuve una oportunidad que hasta hubo, pues, quítate de ahí, o la mano golpeada así, y la forma tan brusca de estar hablando a los demás, y estamos en la iglesia, se supone que estamos en la iglesia y que somos de Dios, pero a mí me impactó esa parte. Entonces dice, cómo iban ellos también los de Emaús, los discípulos de Emaús, pero me encanta cuando entonces ahí llegó Jesús, en ese enojo y todo. Y eso es lo hermoso, que aun cuando nosotros con nuestro carácter y que estamos dañando a los demás, que no tenemos ese dominio propio y lastimamos fácilmente a los demás. Entonces dime, por eso es que muchas veces nos han dicho también, hermanos, yo no sé a ustedes, pero podrán decirnos, ¿para qué vas a la iglesia? Sí. ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Si estás sirviendo, si seguís siendo la misma. Y uno se pregunta, ¿tienen razón o no tienen razón? Pues tienen razón. Y tienen razón, ¿sabes por qué? Porque a veces yo oí un comentario y a mí me dolió mucho, porque fíjate que no todos los cuerpos son iguales y no todos los cuerpos responden iguales. Es un ejemplo que se dio, ponete, en una semana, en unas hermanas que están sirviendo. Y entonces digo yo, tú no sabes
si tu cuerpo va a responder igual que el mío. Pues definitivamente no, porque tus células y todo son diferentes y mi reacción ante un medicamento puede ser diferente. Así es. ¿Verdad? Así y entonces los de Emaús iban tristes porque le dice, ¿cómo es posible que si eres tú el único que no sabe lo que pasó? Ajá. ¿Verdad? Así es. A él, y entonces él siempre llega como la brisa suave, como dice en Ezequiel, ¿verdad? Así Cuando es. encuentra uno, no está ni en el fuego, ni en el viento fuerte, sino en esa suavidad, donde llega a aplacar tu cólera, llega a aplacar tu miedo, y ¿sabes qué pasa? Que lo más triste es que le llegas a tener miedo. Sí, exactamente. Porque hay un lenguaje gesticular que con una mirada te están diciendo que con la que está hablando o la que está en la par tuya es una nulidad. Entonces ya llegas un momentito, yo lo he sentido, de que sentiste que ya no podés estar como que le tengo miedo. Sí. Y que a veces con esos gestos y con esa forma de nosotros de perder el control, cómo podemos lastimar a los demás de una manera tan fuerte que nos paraliza también muchas veces por esa misma forma de ser. Y yo me preguntaba cuántas veces también yo tal vez quizá que uno lo ha sí, hecho, ¿verdad? que lo he hecho. Entonces a mí pero ¿qué es lo que queremos dejarle cuando nosotros también quizá nos salimos y no tenemos ese dominio propio como los discípulos de Emaús? Me encanta cuando apareció Jesús en medio de ellos, se fue apaciguando el corazón, se fue tranquilizando, fueron experimentando ellos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es lo que nosotros somos llamados y les exhortamos también a ustedes, que cuando nosotros queremos perder el control, y es que mira, Helen, de verdad que qué triste que nosotros podamos perderla, que cualquier persona o cualquier situación nos puede robar la paz. Mira, y te digo, yo platicaba con una persona que se acercó a mí por un incidente que tuvo, pero fíjate que fue una cosa que yo decía, es algo material, era una bobera, se puede decir, lo que había pasado, pero cuando me dijo quiero desahogarme, pues yo escuché. Pero yo digo, estaba temblando y yo decía dentro de mí, cómo nosotros dejamos fácilmente que cualquier situación o cualquier persona nos venga a robar la paz. Así es. Que lo más grande y lo más hermoso que uno puede experimentar cuando Jesús habita en el corazón de nosotros. Pero tenemos que estar como que muy alertas, muy atentos, porque fácilmente pueden lastimarlo. Fíjate, Helen, que yo, a propósito de lo que estamos hablando y del dominio propio, que solo es gracia de Dios también, pero que tenemos que trabajarlo. Gracias, que es virtud que tenemos que trabajarlo, porque mira, hay veces y son luchas y pruebas que llegan. Y también ahí quiero compartir que Jerusalén también significa muerte. Porque imagínate, él iba a morir. Sí, significa también, Jerusalén significa muerte, o sea, pruebas, o sea, necesita muchas cosas fuertes que significa Jerusalén, porque ahí fue lo que vivió nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que trabajar en eso, porque somos iglesia, así que, pero nosotros fácilmente, si no estamos atentos o alertas, cualquier cosa viene. Nos deja llevar, ¿verdad? Nos dejamos llevar por la corriente. Sí. Y ¿sabes qué es lo más triste, Sonia? Que nos dejamos llevar por corrientes de predisposiciones de una persona que siente con determinada persona que no es ni tu historia y que no te incumbe. Eso es lo más difícil, ¿verdad? De que no tenés por qué opinar, no tenés por qué decir. Y es ahí donde viene como que Dios te va diciendo, tienes que trabajar en ti, en el silencio, en la consideración, sí. Trabajar, mira, en lo que acabas de decir, trabajar en el silencio. En lo personal, a mí me ha ayudado mucho. Y fíjate que porque
Ese sacerdote que yo escuchaba también decía que nosotros no debemos dejar que toda nuestra vulnerabilidad, ¿cómo se dice? Vulnerabilidad. Sí, sí, lo que nosotros somos vulnerables, pero que nosotros no podemos como que a través de no tener ese dominio propio, yo saque todo lo que quiera, ¿cómo se llama? Esas mis luchas, esas mis pruebas de lo que significa también Jerusalén, muerte, luchas, renuncias, Sí. tanto eso solo tenemos que compartírselo a Jesús. Solo Él. Pero cuando no tenemos ese dominio, sacamos todo eso. Toda la basura. Y se lo estoy entregando a alguien que no va a ayudarme. O a alguien que... Entonces, él decía, de verdad, nosotros muchas veces, si no trabajamos el dominio propio, le entregamos a cualquier persona y a cualquier situación lo que solo le pertenece, que se lo entreguemos a Jesús. Y entonces ahí es donde entra, que cuando yo le he pedido mucho, de verdad, el Señor lo sabe, porque le pedí a través de un mes que se trabajó ese tema del silencio, a mí me ayudó mucho. Y mira, hasta en mi casa lo observan, porque cuando no debo hablar, el Señor obra en eso que yo tanto le pedí. Hay veces, aunque me quiera salir como lo que le salió a los discípulos en ese momento, que le saca a uno que quiere salir como ese fuego por dentro. Y como en defensa, ¿verdad? De que como que él no podía, porque lo querían y lo amaban, por supuesto uno lo entiende, sí. ¿Verdad? Es como el rechazo de la samaritana con él. Eran pueblos que estaban siempre en guerra con... Y si miramos ahora, Samaria, que sigue en guerra actual. Son territorios que han sido de discordia durante siglos. Y fíjate que uno a través de esto, pues a mí me ha ayudado, porque precisamente de este tema, pues uno lo ha vivido, que no ha tenido el dominio propio, pero es algo que tenemos que pedirle mucho al Señor. Hoy en día, ahí sí que trabajando eso, cuando yo siento que sale todo eso de alguna persona, lo que hago es quedarme callada, y es una gracia de Dios también, porque y le he pedido al Señor, y siento hasta esa como, no sé qué palabra usar, pero solo sé que es un corazón lastimado lo que está saliendo de... Estás entendiendo de que esa persona tiene que tener mucho sufrimiento para reaccionar de esa manera, ¿verdad? Así es lo que uno sigue. Y dice, y decía, y nos pasa que mira, hoy en día aún en el caminar, en el servicio, gente que, como decía, de Dios, y el Padre decía, vieran lo que yo he tenido que enfrentar, porque tengo figuras así dentro de mi parroquia, ¿verdad? Que quieren arreglar las cosas. Él le expresaba una palabra fuerte, ¿verdad? Puros trancazos, decía, o con levantar más la voz, como que fueran militares, o aquí me escuchan porque eso es lo que yo digo, y aquí yo mando y esto se hace. Sí. Y es triste verlo en hijos de Dios como lo somos nosotros. Entonces la invitación es que nosotros vayamos trabajando en ese dominio propio, pedir esa gracia a Dios que nos dé ese dominio propio, porque fácilmente podemos perder. Y ese dominio propio, si tú me permites, ese dominio propio va unido naturalmente a la obediencia. Sí. A sujetarte, te guste o no, y si no, pues mejor retirarte, pero para no ser división, porque entonces caes como el enemigo. Entras y llegas solo a dividir. Exactamente. Entonces, lo que tú decías, y muchas veces la obediencia, ¿cómo cuesta, verdad? Pero definitivamente difícil. También hay estos discípulos que pues contestaron así, ¿quieres que mande fuego, que pidamos que caiga fuego sobre él? Y hay veces uno de verdad como que, y lo hemos oído de personas y aún de hermanos, yo quisiera que desapareciera. Sí. Imagínate. Entonces, sí lo viene como a cuestionar, porque uno ha sido así también. Ha tenido esos momentos, pero a Dios gracias a través de la palabra y lo que hoy tú leías. Porque mira, también en el Evangelio, el final de ese Evangelio también dice,
Cuando iban de camino, alguien le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Imagino. Qué fácil, hay veces es como decirlo, ¿verdad? Sí, Pero yo voy, sí, yo me apunto. Yo me apunto. Y de último te quedas atrás. Y dice, Jesús le respondió: los zorros tienen madrigueras y las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde descansar la cabeza. Al otro le dijo: sígueme. Este le contestó: deja que me vaya y pueda primero enterrar a mi padre. Pero Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú tienes que salir a anunciar el reino de Dios. Y esa es nuestra misión, ¿verdad, Helen? Y que es urgente, Sí. porque mira la evolución que lleva el mundo, es urgente salir a llevar el mensaje de salvación. Porque olvídate, somos una generación, si tú miras, el mundo está convulsionado totalmente, y entonces eso es lo que te tiene que empujar A nosotros a trabajar en esto, porque hoy mismo, incluso cuando uno va en la calle y está manejando y uno lo dice en la familia, que se vayan tranquilos, que estén alertas y todo, porque hoy podemos responder. No sabemos, ha pasado de que incluso manejando hay gente hasta anda armada, anda haciendo, porque está eso en el ambiente de verdad. Y si nosotros como hijos de Dios no luchamos por tener ese dominio propio, pues sin sentirlo entramos en eso. Yo estaba escuchando a un sacerdote muy querido de nosotros y me llevé la secuencia, es como es cortita, ¿verdad? 5 con las alumnas, y él decía, y yo no lo sabía, que Dios, que Jesucristo es un don, pero que nadie quiere. Y eso impactó a las que estábamos escuchándolo, porque dice, y me dice una, y yo no sabía que Dios era un don. Sí, un don que nadie quiere, porque implica que tenés que llevar el estilo de vida de Jesús. De Jesús, exactamente. Una renuncia a toda esa hojarasca que uno se hace, va. Sí, porque fíjate que uno humanamente podría decir, tienen razón estos discípulos, ¿verdad? Pero mira la actitud de él, lo que tú decías, tenemos que seguir, ser como él, cada día. Debemos ir luchando. Y él, fíjate que también cuando uno llega, debe tener como que mucho cuidado, ¿verdad? Porque también uno ahí en esa forma de nosotros actuar de esa manera, realmente lo que estamos mostrando de lo que estamos hechos. Así es. Cuando realmente podemos decirnos que somos de Dios, pero no estamos haciendo lo que Él nos enseñó. Entonces viene a salir todo eso de lo que realmente estamos hechos. Así es. ¿Verdad? Sale todo aquello que de verdad da tristeza. Y uno pues también, como te digo, a mí me confrontó muchísimo. He tomado lo que me corresponde para poder seguir trabajando en esa área, porque yo quiero glorificar a Jesús con mis acciones, como mi actuar. Y sobre todo nosotros tenemos que hacer, dice que la regla de oro, ¿verdad? Que es una cita, ¿verdad? No hacerle a los demás lo que nosotros quisiéramos que para no nos hagan, ¿verdad? Y no hacer lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Sí. Entonces ahí es donde entra esa regla de oro, que debemos aplicarla realmente para glorificar a Dios. Así que la invitación que nosotros pues no actuemos como actuaron los discípulos en ese momento, y es entendible por su carácter. Y después cuando uno llega a ver San Juan, su evangelio del amor. Del amor. ¿Qué te dice eso? Que sí podemos lograrlo, amados hermanos. Sí. Sí podemos llegar a tener ese autocontrol, ese dominio propio, porque nosotros debemos reflejar a Jesús en todo momento y en cualquier situación. Hoy de verdad, por experiencia lo decimos, estar alerta que cualquier cosita nos puede robar, ¿cómo se llama? Nosotros nos dejamos robar
la paz que Jesús La paz, sí. nos ha regalado. Y cualquier cosita pequeña puede desbaratar todo lo que has caminado. Exactamente. Y entonces al final, cuando estés frente al trono de la gracia del Señor en su segunda venida, vas a decir, pero Señor, yo tanto que trabajé, yo tanto que hice, y todo lo que hiciste se va a convertir en hojarasca, que no tiene valor. Pero lo que pasa es que el mejor regalo que usted puede darle a su familia es un silencio oportuno. Yo me recuerdo que la pastoral nos ha formado siempre, antes de la pandemia recibimos cómo trabajar el silencio. Exacto. A mí me está costando, y ya lleva, miren, de cuánto de la pandemia. Y sin embargo, el quedarme callada me cuesta, pero se lo ofrezco a Dios, ¿verdad? Sí. Y Él está viendo, amados hermanos, ese pasito que tú vayas haciendo sobre tener ese dominio propio, sobre ese autocontrol, aunque te tarde años, como lo podemos compartir aquí nosotras, pero poco a poco se van viendo esos frutos de cuando uno ya puede hacer silencio, cuando uno ya no golpea con nuestro hablar, con nuestro actuar, y como que dice, porque a veces como que con solo el hablar podemos decir quítate de aquí, Sí. o no te quisiera ver, y lo estamos hablando que es dentro de la iglesia, donde nosotros también servimos. Entonces es un llamado para todos, especialmente nosotros que estamos compartiendo este tema, pero la invitación es para que nosotros dejemos que Jesús, así como con los de Emaús, que iban hablando y quejándose y haciendo de todo, y qué sé yo, enojo y rebeldía, qué sé yo, todo lo que iban diciendo, porque no todo lo dice la palabra, ¿verdad? Pero sí han vivido así. Claro. Pero cuando dejamos que Jesús llegue como fue en los discípulos, vamos a sentir cómo nuestro corazón se va quietando. Y entonces vamos a nosotros a ir dando esos frutos de paz, de amor, de misericordia, y que puedan decir, estos sí son hijos de Dios, estas sí son hijas de Dios, por lo que nosotros damos, ¿verdad? Eso, y trabajar la queja, hermanos. Sí. Ya dejemos de quejarnos. Si nos bocinaron, nos maltrataron y nos dijeron, pues no hacer caso, ¿verdad? No contestar y mejor evitar, ¿verdad? Y quitarnos la queja de nuestros labios, porque lo que debe de haber en nosotros es el agradecimiento. Y para terminar, pues dejamos esto, ¿verdad? Que dejemos que Jesús sea el que vaya en medio de nosotros, que cada día lo hagamos el centro de nuestra vida, para que nosotros vayamos obrando según su voluntad. Así que este mensaje les queríamos dejar, esta reflexión, que Dios les bendiga y que pues pongamos en práctica, y sobre todo hagamos vida a la palabra de Dios. Así que el Señor les bendiga, y hasta su próximo programa, El Arte de Ser Mujer. Un fuerte abrazo y hasta el próximo programa. Bendiciones. La Pastoral de la Mujer, Amanecer, de la Rectoría de San José del Buen Consejo, presentó su programa El Arte de Ser Mujer.